Vamos a iniciar la clase ya el día de hoy con el modelo de Egan, que nos habíamos quedado por la presentación en la diapositiva número 10. ¿Hasta aquí está bien? ¿Se ha entendido todo lo que nosotros hemos visto hasta el momento? ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a dar inicio al segundo punto, solo para hacer un poquito de remembranza, porque estamos hablando de psicología social y de aprendizaje social, porque estamos viendo todos estos elementos que el primer punto que vimos ayer fue el trabajo de Robert Karpuf y los sistemas de adiestramiento como tal. El segundo que vamos a ver es la teoría de la influencia social, que es la que vamos a ver el día de hoy, y la teoría del aprendizaje. Entonces nos habíamos quedado por ahí y empezamos con la teoría de la influencia social. Y aquí quisiera empezar preguntándoles y dejando abierto el micrófono. ¿Qué conocen, qué recuerdan acerca de la teoría de la influencia social de nuestros años, de nuestros primeros años en el contacto con la psicología? Bueno, yo de lo que me acuerdo así medio, buenos días primeramente, ¿verdad? Días. Así medio parafraseando, era que la teoría de la influencia social era la que estaba basada en procesos mentales, ¿verdad? Que se debían a la comunicación con agentes externos o con medios externos, algo así, me acuerdo. Sí, ¿qué más? ¿Alguien más? Se basa como en los cambios, buenos días, Lick, en los cambios de, como así como de conducta o de pensamiento, algo así, creo que es por ahí va la cosa, ¿verdad? Sí, cambios conductuales. Así ¿Qué es. más? A ver, ¿qué las personas que están ingresando? ¿Qué más? ¿Qué recuerdan? Por ejemplo, ustedes recuerdan, yo creería que eso ustedes lo vieron en psicología social. Ustedes recuerdan los experimentos que se desarrollaron para el conformismo, haciendo cuenta que el conformismo, ¿verdad? Partiendo de una base teórica, es aquella persuasión conductual que nosotros podemos tener con respecto a los demás. Entonces, si ustedes recuerdan, el conformismo y la persuasión va muy de la mano. Ustedes recuerdan este experimento, se me escapa el nombre en es Solomon Asch, que les ponía un ejemplo. O sea, habían 10 personas en el experimento, pero esos 10, 9 personas, les voy a decir, les voy a mostrar, 9 personas eran parte del experimento, ¿sí? Y de esas 9 personas, digamos que cada uno de ellos ya estaba aleccionado con lo que debía de responder. Entonces la pregunta era, perdón. Ah, ya me acordé. Era de si las rayitas eran más grandes o pequeñas. Sí. Y el vato ahí decía que, que era ¿Recuerdan? diferente, pero como todos decían que eran iguales, creo, entonces él terminó diciendo que eran iguales. Exacto. Y Sí. le hacía la pregunta, o sea, no son exactamente estos reactivos que les acabo de poner, pero se los quiero ejemplificar de esa manera. Había una raya muestra y a la persona se le decía de que cuál de ellos, no recuerdo en este momento exactamente si era más grande, más pequeña o igual a la muestra, pero como que o sea, la elección de las 9 de las 10 personas era evidentemente errónea. ¿Sí? Se le decía, por ejemplo, ¿cuál de estos es más grande que el que muestra? Y decían, no, el 3. Y usted, no, el 3. El 3. Y todo el mundo escogía eso. Y cuando llegaba la persona que no formaba parte del experimento, o sea, que era, digamos, el chivo,
a la persona que lo hacían sufrir, también decía, no, pues 3. Como todo el mundo decía 3, pues él se iba con el que decía todo el mundo. Entonces, este experimento demostraba de que nosotros como seres humanos somos sumamente susceptibles a lo que el ambiente nos presenta a nosotros. Entonces, empezamos por ahí porque es importante que nosotros, como un elemento importante de comprender la influencia social y comprender a nuestro cliente, es que cada uno viene de un espacio, de un lugar muy diferente al cual nosotros venimos. ¿Sí? Me decían ayer, bueno, a mí me decían, hace poco yo estuve, bueno, todos los profesores supervisamos práctica, ¿verdad? Y hace poco me decía una alumna que está ahorita bajo supervisión, bueno, que ya se va a graduar. Me decía, empezamos a hablar, bla, 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 de los planes acerca de qué era lo que iba a hacer después de esto. Y entonces me dice, la verdad es que lo que yo quiero, me dice, es hacer esto, esto, esto. Ah, qué bien, le digo yo. Y entonces casualmente estaba cumpliendo años. Entonces me dice, tengo tantos años. Ah, pucha, le digo, pero la verdad es que parece de mucho menos, le digo. Sí, me dice, ¿y usted cuántos tiene? Ah, tantos. No, hombre, yo soy mayor que usted. Sí, y que no sé qué, y que no. Sí, le digo yo, pero es que imagínese, y usted ya con maestría, y ya dio, ya da clases, ya tiene. No importa, le digo yo. El camino que usted ha vivido para ser quien es ahora es muy diferente al que yo he tenido que caminar. Entonces, cuando nosotros entendemos esta parte, porque a veces nosotros nos falta esa empatía de, puchica, ¿cómo puede ser que la persona no pueda hacer esto? ¿O cómo puede ser que el aconsejado insista en trabajar o insista en esto o insista en aquello? Pues nosotros debemos de entender de que ya sea de manera intencionada o no intencionada, él es producto de la interacción entre su medio ambiente y sí mismo. Entonces, mientras nosotros no tengamos ese entendimiento, ¿sí? Va a ser muy difícil que le podamos ayudar al individuo. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles eran algunos de los elementos que les comentaba? De los principios básicos, el conformismo, el cumplimiento. También yo estaba viendo, ayer di una clase y entonces en esta clase, por la noche, es un curso realmente que estoy dando. Y es un curso de autoestima, pero visto no desde una óptica simplista, sino de todo lo que usted ha tenido que vivir para ser quien es en la actualidad. Y hablaban acerca de eso, de que muchas veces nosotros queremos vivir tras las expectativas de los demás. Y me decía, mire, es que yo estoy preocupada, una mujer, porque ya tenía 31, 32 años, y mis papás me dicen que ya me dejó el tren, y que para cuándo los nietos, y que no sé qué. Le digo, es que es imposible vivir ante las expectativas de los demás. Usted debe de planear la vida que usted quiera. Pero de nuevo, vamos al elemento, ya sea de manera intencionada o no intencionada, muchas veces el comportamiento de las personas está siendo influenciado de manera directa o de manera indirecta por su medio ambiente. ¿Sí? ¿Estamos? Lick, ¿Ellen? fíjese que a mí me pasó algo así similar. Uh-huh. Aquí cerca de mi casa hay unas personas que tienen un negocio que pues, venden tortillas. Y en ese negocio, pues, la encargada del negocio, fuimos compañeras en la escuela. Entonces viene ella y me hizo esa pregunta a mí, que por qué a mi edad yo decidí estudiar esto. O sea, ¿por qué? ¿Por qué a esa edad? ¿Por qué no lo hiciste antes? Yo no perdería mi tiempo, me dijo así ella. Entonces yo le contesté a ella, que no sé si la contestación fue un poco abrupta, pero yo le dije yo a ella, ¿sabes qué es lo que pasa? Le dije yo, que a mí no me gusta quemarme las uñas en el juego, le dije yo. Entonces, o sea, por eso vine, entonces tomé esta decisión de mi vida ahora. Entonces a mí muchos de mis familiares me critican por eso, pero yo fui de las personas que primeramente decidí
criar a mis hijos estudiaron, mis hijos son universitarios igual que yo también, pero pienso yo que este era mi momento, no era atrás, sino que es este específicamente. Exactamente. Gracias, Helen, por compartir eso, porque esto realmente nos ayuda a ejemplificar muchísimo el tema relacionado con que muchas veces nosotros queremos vivir la vida según las expectativas ajenas. Y eso Licenciada. es imposible. ¿Carol? Sí, me gustaría opinar acerca de lo que usted está diciendo. Pero a veces no es tanto el que sea uno o otras personas, ¿verdad?, las que te dan esas expectativas, porque en mi caso, yo vivo como el tiempo, a mi tiempo, pues, cada situación. Pero a veces los papás dicen, no, a tantos años tienes que estar graduada, no, a tantos años tienes que hacer esto. Entonces a veces no es uno, sino que son los papás. Sí. No, y no solamente los padres, pónganse a pensar personas casadas también. Y que lastimosamente en la mayoría de los casos la mujer es la que se ve más afectada por este tipo de situaciones, porque si nosotros pensamos, ¿verdad? Por ejemplo, tal vez aquí a nivel urbano no es tan frecuente este tipo de situaciones, pero vaya, en el caso del tema rural, por ejemplo, y dice, no, es que vamos a tener los hijos que Dios mande, ¿verdad? O vamos a tener los hijos que el don quiera, o ese tipo de cosas. Y un pensamiento como bien, no quisiera decir retrógrada, pero porque de nuevo cada individuo tiene que pasar por distintos procesos para llegar a ser quien es. Sin embargo, es bien complicado hacerlo de esta manera, porque como ustedes ven, no solamente va el conformismo y el cumplimiento, sino también la obediencia hacia figuras de autoridad, por ejemplo. De nuevo, piensen, me da no sé qué cuando yo pienso en este tipo de personas que solo salen de su casa de ser mandados, de solo cumplir órdenes, a ir a otra casa a hacer exactamente lo mismo, solo que con mayores responsabilidades. Entonces, elementos de obediencia van asociados a estos puntos. Imagínense las relaciones de pareja o la mayoría de los casos donde ocurre violencia doméstica, este tipo de situaciones, es muy complejo. Entonces, hablando de todos estos elementos y a nivel ambiental, ¿qué es lo que nosotros vamos a estar avanzando y qué es lo que nosotros necesitamos tomar en cuenta para poder comprender la postura? Yo no les estoy diciendo nada nuevo. Yo no les estoy vendiendo, miren, la rueda, ¿verdad? Mírenla. No, solo les estoy diciendo que debemos de prestar atención a todo esto para poder comprender la naturaleza del individuo que nosotros tenemos al frente. ¿Vamos? Ok, entonces, cuando se presenta un problema, ¿sí? Imagínense un individuo que viene con todas estas ataduras a nivel ambiental, ¿sí? ¿Qué es lo primero si es que llega? Empecemos por ahí, ¿verdad? Si es que llega a la consulta psicológica y lo que él busca, entonces, ¿qué va a hacer? O ella, que alguien le diga qué hacer, ¿cierto? Cuando, imagínense, es que fíjense, bueno, les quiero comentar esto, para que ustedes me entiendan de dónde vienen también muchos de los pacientes que yo veo. Yo estoy trabajando directamente con una iglesia que radica en realmente la cabeza está en Estados Unidos, pero ella vivió toda su vida en San Pedro Sula y ella fundó su iglesia ahí y hay muchos congregados que están ahí, pero no solamente son de Honduras, sino que va de la mano la educación bilingüe con la iglesia. A mí me gustó mucho el proyecto. Es más, realmente la persona encargada de todo este proyecto empezó psicoterapia conmigo y entonces después de ver los avances y los resultados me propuso que empezara a trabajar más de cerca con la iglesia.
Entonces, muchas de estas personas, ahí hay de todos los estratos sociales, ¿sí? Educados a nivel superior, personas que de repente no tuvieron la oportunidad de terminar la secundaria, personas rurales, personas urbanas, personas creyentes acérrimos, así, durísimo a la religión y descartar la ciencia como tal. Entonces, por eso digo que tengo como un público bien variado. Entonces, cuando nosotros comprendemos que de dónde viene nuestro cliente, de dónde viene, por qué es como es, nos permite a nosotros poder hacer como un scan de la persona y poder comprenderlo al mayor grado de profundidad posible. Entonces, imagínense personas que han sido oprimidas durante 20, 30, 40, 50 años y de repente usted viene y le abre una puerta, ¿verdad? Le coloca ante la puerta imaginaria que les he dicho y le muestra un mundo entero que no estaba, que nunca ha estado presente para él. Obviamente es un choque, no es coherente con lo que yo he vivido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer acá? ¿Vamos a obligar a la persona a hacer algo? ¿Vamos a obligar a decirle qué es lo que tiene que hacer? No, obviamente no. Entonces, muchas veces, dentro de esta influencia del aprendizaje social, es importante que nosotros entendamos que muchas veces nosotros como consejeros somos vistos como las personas que más conocemos, ¿sí? Tal vez no, y quiero, recuerdo mucho a Warren. Warren no fue mi maestro, pero sí me llevé mucho tiempo con él. Y él decía de que a veces nosotros como profesores nada más íbamos una clase adelante de los alumnos. Porque a veces a ustedes, bueno, yo he tenido la experiencia de dar esta clase, pero a veces me han dado clases nuevas que yo tengo que ir estudiando también en el camino. Entonces me decía, la verdad es que a veces los profesores vamos nada más una clase adelante que los alumnos. Entonces, eso pasa también con el consejero. No quiere decir de que somos omniscientes y que todo lo conocemos y que todo lo entendemos y que no, sino que simplemente vamos de alguna manera a ir adelantados un metro, un kilómetro, un paso adelante del aconsejado. Entonces, la crítica muchas veces es de la influencia social, es que personas que de repente no tienen la formación humana como tal, pueden llegar a utilizar este tipo de influencia social para el propio beneficio. ¿Sí? Entonces, este es uno de los elementos más comunes que podemos encontrarnos. Pero también debemos de enfocarnos en que no solamente en pensar en la parte negativa de la influencia social, sino también enfocarnos en darle una solución. Obviamente, nosotros debemos de comprender que los procesos de influencia social jamás van a dejar de existir. Nunca. Nunca. Entonces, al no verlo desde esta óptica, hace poquito, a mí me gusta compartirles todo esto. Espero que a ustedes también les entretenga. Hace poquito estaba viendo que alguien subió un meme y decía, así como imagínense como una escena posapocalíptica, ¿verdad? Con trajes de esos como para tratar personas infectadas de COVID. Y decía con otra persona, puchica, me hace falta la gente, decía. Y entonces abajo le entregaba un panfleto y decía, Denver alojará la segunda conferencia internacional sobre terraplanistas. Y lo que viendo y le dice, no, ya no me hacen falta. Entonces, vean lo siguiente. El ser humano es inherentemente social, ¿sí?
aún en medio de pandemia, aún en medio de que usted estuvo confinado los primeros meses 24 horas al día. Ahora, a lo mejor usted ya sale con más tranquilidad a hacer un par de vueltecitas. Pero aún en medio de estas situaciones, los seres humanos encontraban siempre la manera de poder establecer relaciones sociales. Entonces, es inevitable que la relación social no se inmiscuya en los procesos de ayuda. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos enfocarnos? Es siempre que pensamos, ¿verdad? Y quiero regresar un poquito a la imagen. Siempre que pensamos en alguien que nos está manipulando o que está influyendo sobre nosotros, lo imaginamos como un titiritero, ¿verdad? Como alguien que dirige nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras ideas. Y esto casi siempre ocurre como tras bambalina, ¿verdad? No es como que lo hace de manera abierta, sino que muchas veces hace como sugestiones, ¿sí? Como por ejemplo, imagínense de nuevo, un papá diciendo, sí, verdad, es que tener nietos es uno de mis anhelos más grandes, ¿verdad? Y se los digo porque yo estoy sufriendo ahorita ese tipo de acoso de parte de mis papás, así que véanlo, o sea, muchas veces realmente no, eso no es abierto. La influencia social no es abierta, no es manifestada. Entonces, ¿qué queremos hacer en los procesos de ayuda? Que el individuo entienda esa influencia social y que sea comprendida desde un aspecto manifiesto. O sea, que ya no sea como algo que le están engañando, ¿verdad? O como algo que de repente ya no es visto desde esta óptica. Entonces, ¿en qué nos vamos a basar? Nos vamos a basar en el cuidado, vamos a basar en la comprensión, en la colaboración y sobre todo que se dirija hacia la ayuda del cliente para que aprenda las destrezas de vivir interpersonalmente de manera efectiva. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que queremos hablar aquí de la influencia social? No pensar en que nosotros como consejeros, porque sabemos más o porque tenemos mayor formación, vamos a influir en las decisiones de las personas. No, sino que véanlo más bien desde la óptica que el individuo va a necesitar elaborar, va a necesitar estar en contacto con otras personas y sobre todo de que cada acción va encaminada en ese proceso de aprendizaje. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si nosotros no encontramos ese balance? ¿Qué pasa si nosotros no encontramos esta situación en el sentido de generar la autonomía en el individuo? Entonces, ¿qué va a pasar? Que el individuo se va a volver una víctima del mismo proceso de ayuda como tal. ¿Ok? Por ejemplo, ustedes recuerdan en psicodiagnóstico, 1 o 2, o sea, no recuerdo bien en este momento, pero creo que por ahí anda. Cuando ustedes les decían de que todo proceso de psicoterapia tiene un inicio, un intermedio y una resolución, ¿sí? Todo proceso. Pero hay personas que nunca logran llegar a esa resolución. Y muchas veces porque se ha creado una relación de dependencia con el terapeuta. Entonces, si nosotros como consejeros, como las personas que comprendemos ese tipo de situaciones, van a necesitar de nuestro apoyo, de nuestra ayuda, vamos a tener que poner un alto también para cuando el proceso de ayuda ya no le esté brindando el apoyo o cuando sencillamente el motivo de consulta ha sido resuelto. Eso es algo importante, que nosotros muchas veces queremos tratarnos o queremos como asegurarnos al máximo que la persona está resolviendo sus problemas. Y resulta que sí, y que va a pasar y que el individuo va a tener esa oportunidad de poder sentirse mucho más independiente, más autónomo,
Sin embargo, debemos de comprender de que si esa relación terapéutica continúa, realmente ya no está siendo beneficiado. ¿Sí? Quisiera decirles qué pasa, pero a mí 1 o 2 veces me ha pasado en el sentido de que personas tratan de continuar en un proceso de ayuda aun cuando ya sus motivos de consulta han sido resueltos. 1, porque la mayoría de las personas no los terminan. Quisiera empezar por ahí. 1. Y 2, también el factor económico es un elemento importante, porque a lo mejor ustedes no lo han contemplado todavía en este momento, pero el elemento económico tiene también una gran influencia en este tipo de situaciones. Porque si usted lo continúa haciendo, no solamente está convirtiendo a la persona en víctima del proceso de ayuda, sino que también su acción deja mucho que desear, ¿no? Iría en contra de la ética, incluso desde todas las perspectivas posibles. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, debemos de comprender si nosotros como consejeros estamos llevando a la persona que continúe en este proceso sin sentido, en este proceso que ya llegó a una culminación, hablaría mucho más de esa codependencia, de la necesidad del consejero de controlar, en la necesidad de ese falso control, y por otra parte, la dependencia del aconsejado o del ayudado. ¿Estamos? Ok. Ese es el segundo punto, las teorías de influencia social. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene dudas? Ok. Entonces, Lee, una pregunta. Sí, Michael. Dentro de las teorías del aprendizaje social va lo del efecto manada. ¿Lo del efecto? Manada. Explíqueme ver un poquito más. O sea, todo el mundo se mueve a donde va la manada. Ese iría más en teorías de influencia social. Está muy relacionado con el conformismo, realmente. Ajá, por eso le preguntaba, porque, o sea, hay personas que por no salir de su zona de confort, pues a donde vayan todos yo voy. Eso es de lo más frecuente. Estábamos hablando fíjense que les quiero compartir algo. Yo tengo una idea con un amigo, que es psicólogo también, de escribir un libro. Tenemos esa idea desde hace un par de meses, nos viene asaltando esta idea. Y entonces cuando empezamos a hacer la lluvia de ideas, sobre qué quisiéramos escribir el libro, y obviamente sobre las experiencias que hemos tenido, es por qué el proceso de identidad del hondureño como tal, qué tuvimos que pasar, qué tuvimos que vivir para ser como somos ahora. Les pongo en perspectiva un poco. Imagínense el último año. Se robaron, ya ni siquiera sé cuántos millones. O sea, imagínense cuánto. Seguimos esperando hospitales móviles, seguimos esperando vacunas, ayudas durante el huracán, ausencia de elementos básicos. O sea, nosotros pensamos ahorita, porque la mayoría de nosotros estamos en Tegucigalpa, pero el periodo pasado, durante el huracán, yo tuve muchos estudiantes, se dieron cuenta de que hubo una migración masiva de personas del Valle de Sula a recibir clases con nosotros en Ciudad Universitaria. Hubo muchos alumnos que yo tuve que perdieron sus casas. O sea, que literal andaban puesto lo que tenían. Entonces, lo poco humanitario que ha sido el gobierno, año tras año de corrupciones, de escándalos, y esos actos de corrupción solo se olvidan porque más adelante viene uno que es peor. Nadie habla del seguro social, porque ahora hablamos de los hospitales móviles. Y dentro de un mes ya nadie va a hablar de los hospitales móviles porque vamos a hablar de las vacunas.
con esa ley que aprobaron ahorita de compra directa. Y después de la compra de las vacunas es que llegan aquí, pero nadie sabe dónde están. Entonces, hablábamos acerca de esta situación con él y nos llamaba mucho la atención. ¿Por qué somos así? Imagínense, vaya, países como Chile, como Brasil, como muchos países en Latinoamérica, que le suben un porcentaje al transporte público y hay 30 buses quemados, carreteras tomadas por todas partes y el gobierno se para. No quiere decir que no ocurra la corrupción. Siempre ocurre. Sin embargo, hay una reacción distinta. Entonces, porque nosotros tendemos a ese elemento social, como dice Michael, de que nosotros tendemos a acomodarnos mientras yo esté bien, no importa lo demás. Entonces, eso es algo que les quería compartir también, por ahí que va accionado un poco con el tema de que comentaba Michael. ¿Alguien más tiene alguna duda? Va a ser interesante ese libro, Lee. Me llega. Ahí vamos a ver. Tenemos que sentarnos con un par de historiadores, con un par de sociólogos, que nos hablen porque queremos empezar desde el tema de la conquista. Así que... Ahí si quiere colaboradores, me avisa, aunque sea para decir colaboradores. Para que vayan al agradecimiento del libro. No, hombre, Para él con y gusto. colaboradores que ya. Con gusto. Así que, no, hombre, es una de las ideas que tengo. Así que, porque obviamente a nivel social nosotros somos muy susceptibles, muy vulnerables y sobre todo cuando venimos de una cultura que es tan maleable, que es tan adaptable, que no mantiene posturas rígidas, sino más bien que, como dicen, como gallo gallina, que se va poniendo y se va ajustando y se va acomodando según cómo esté la situación. Ok, ¿dudas por acá? Ok, entonces vamos al tercer punto, que son las teorías del aprendizaje. Por aquí obviamente tienen que recordar ustedes a Bandura, tienen que recordar todos los procesos del aprendizaje instrumental, ¿sí? Porque nosotros tenemos que comprender de que el individuo como tal es un individuo que aprende no solamente por el hecho, no solamente por el hecho de lo que nosotros somos recipientes de información, sino también por lo que nosotros logramos captar del medio. Si ustedes recuerdan, Bandura hablaba mucho acerca de la agresividad, hablaba mucho acerca de la explicación cómo los ciclos de violencia eran repetidos, porque los individuos veían eso y lo captaban como si fuera algo normal. Entonces, ahora, pensando un poco en el tema relacionado con los procesos de ayuda, debemos de comprender obviamente dos puntos importantes para lograr ese objetivo en el cliente. Uno es que nosotros debemos de mantener las transacciones de crecimiento consigo mismo y su medio. O sea, generar, ustedes recuerdan a Adler cuando hablaba de los elementos de influencia recíproca. O sea, que el individuo influye en el ambiente como el ambiente influye en el individuo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de estas situaciones de mantener transacciones de crecimiento, es que el individuo crece en la medida que su ambiente también crece. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Este elemento de reciprocidad entre dos puntos que a veces la gente tendemos como a separarlos y como a decir, no, el ambiente es el ambiente y la genética o la persona es tal y tal. No, uno contribuye en el otro e inversamente. Eso es lo que ocurre. Entonces, pero ¿qué es lo que nosotros queremos que la persona obtenga del ambiente y de sí mismo? El crecimiento personal. Sobre todo en su medio ambiente interpersonal. O sea, ¿qué queremos por acá? Queremos que las personas se involucren dentro de actividades que vayan asociadas y que les ayuden a crecer. Aquí también un elemento importante es de las personas que nos rodeamos nosotros. ¿Sí? O sea,
que aportan a nuestra vida. También un segundo punto es cambiar aquellas conductas que son autodestructivas y que también son destructivas para otros. Y no solamente pensemos en conductas destructivas como aquellas, como las que les puse aquí al lado, ¿verdad? Una conducta destructiva puede ser la cantidad de horas que usted invierte en redes sociales, ¿sí? Puede ser su mal estilo de vida o su estilo de vida no saludable, donde carece de buena alimentación, de buena nutrición, de ejercicio, ¿sí? Entonces, no pensemos solamente en aquello que afecta directamente, también piensen en aquello que afecta indirectamente. Muchas veces nosotros pensamos de que porque nosotros no estamos viendo resultados en el momento, que no nos pasa nada. No pasa nada si usted todos los días se come solo imagínense, que ahorita me lo imaginé, qué rico. Así ese cinnamon, así calentito, humeante, así con caramelo y la taza del café y el frito que ha estado haciendo durante las noches. Está bien una vez, pero que usted ya lo agarre como rutina, ya no está del todo bien. Entonces, a lo mejor porque no estamos viendo impacto en el momento que lo estamos comiendo, pero eso va a tener un impacto más adelante en nuestra vida. Entonces, no solamente pensemos que una conducta destructiva o autodestructiva es algo que causa un impacto inmediato, sino también que causa un impacto más adelante en el camino. Un tercer punto importante es que el individuo debe de adquirir estas destrezas que capaciten al cliente para vivir más efectivamente. Eso es algo que ya lo hemos visto durante todo este proceso de la clase. Y también el consejero como tal debe de poseer un dominio práctico de los principios que subyacen en el aprendizaje. Por ejemplo, muchas veces nosotros queremos, o cuando pensamos en el aprendizaje operacional, o cuando pensamos, por ejemplo, en el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, lo primero que se nos viene a la cabeza es un perro salivando, la comida, la campana, Pavlov, ¿sí? Pero tenemos que entender que no solamente se aplica a eso, se aplica a cualquier otra cosa. Por ejemplo, usted tiene, digamos, un teléfono, ¿sí? Entonces, imagínense la siguiente situación. El teléfono vibra y al vibrar, en cuanto usted vibra, se le levanta la ceja y dice, ¿quién escribió? ¿Y cuál es la conducta? Ir a revisar. ¿Condicionamiento clásico o no? Tal vez no salivó, pero seguro tuvo una reacción fisiológica. Se alegró, se enojó porque de repente está diciendo, Dios mío, qué molestan del trabajo, no paran de escribir, son las 10:30 de la noche. ¿Quién está escribiendo? Pero al final es un elemento de aprendizaje. También debemos de comprender los mismos procesos de desaprendizaje y de reaprendizaje. La gente cree que nosotros estamos, o que el ser humano llega a un momento en el que ya deja de aprender. Casi siempre va asociado el aprendizaje con escuela, con aula, con maestro, pero el aprendizaje ocurre a diario. Y el aprendizaje de hábitos, por ejemplo, el aprendizaje de relaciones interpersonales, de cómo interactuamos con los demás, también es un aprendizaje. No solamente tiene que ser lápiz, papel, cuaderno, pizarra, maestro, no. Sino que también tenemos que comprender de que el aprendizaje ocurre todo el tiempo, en todas partes, con todos los individuos. Y el desaprendizaje implica entonces olvidar intencionadamente todo aquello que nosotros consideramos que no le aporta a nuestra vida. Hábitos, reacciones, formas de interactuar. Y luego poder sustituir algo, sustituir eso que nosotros hacíamos anteriormente con algo que nos aporta, que nos hace crecer. Por ejemplo,
les quiero hacer una pregunta. Si alguien quiere compartirnos su experiencia, está bien. No lo obligo, pero quiero poner este ejemplo. ¿Alguno de ustedes fuma en la actualidad o ha fumado y ha intentado en numerosas ocasiones dejarlo? Ya sea que haya utilizado diferentes técnicas como los parches, como los chicles, o simplemente dejar de hacerlo. Michael. Yo fumo todavía, Lick. ¿Y ha tenido ya varios intentos de dejarlo? Sí, el más exitoso fue de 3 meses. Ok. ¿Y qué hizo para poder dejarlo? Bueno, sin ser mentiroso, Lick, y siendo transparente, creo que ese día me arrodillé delante de Dios y le dije que quería dejar de fumar porque ya me empecé a manchar los dientes. O sea, súper mínimamente, pero caía conciencia del daño que me había hecho yo solito. Okay. Entonces me hizo sentir muy mal porque los dientes es algo que uno ve de frente, va. Ahora que usamos bozal, pues ya no. Pero sí me pasó así y entonces simplemente me abstuve, así, o sea, me abstuve totalmente. Lógicamente, los primeros días estaba como loco, no dormía, enojado, me sentía de mal humor, todo, un dolor de cabeza horrible. Entonces, después de 3 meses con ese dolor de cabeza, volví. Ok, mire que le voy a explicar algo y esto es muy probable que lo pueda poner en práctica. Ok. Vean, cuando nosotros queremos romper un hábito, ¿sí? Imagínense cualquier hábito. Fumar, tomar, un hábito, no quisiera decir negativo, porque no quiero como que ustedes van a pensar que soy un santurrón o algo por el estilo. Hábito que usted quiera romper, que usted sabe, imagínense cualquier cosa que usted quiera romper y que no lo ha hecho. Entonces, esa es una conducta que es aprendida, ¿cierto? Para poder romperla, nosotros necesitamos desaprender esta conducta. Pero no es desaprender de manera pasiva. Porque hay dos formas. Una, como la que hizo ahorita Michael, fue pasiva, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se fue por el hecho de lidiar, aceptar lo que estaba pasando con él, entender de que necesitaba cambiarlo, pero no a hacer nada aparte de ese mismo proceso de desaprendizaje. Por otra parte, por ejemplo, esto ocurre con ese tipo de acciones, pensando específicamente en fumar. Pero también hay otra opción, como por ejemplo el parche. El parche es un proceso de desaprendizaje pasivo. Usted simplemente viene, se lo pone, ¿sí? Y lo que estamos tratando de pelear aquí con fumar es la adicción a la nicotina, ¿ok? Pero también hay otras estrategias de desaprendizaje activo, como por ejemplo los chicles. Y no cualquier chicle, sino un chicle que quite ese deseo por la nicotina. Entonces, se ha demostrado en cientos de estudios que el chicle es más efectivo que el parche. Y muchas personas se preguntaban por qué. Porque involucraba en el proceso de desaprendizaje, involucraba activamente a la persona. Pues usted tenía que andar todo el día. ¿Sí? Entonces, a usted se le facilitaba más que simplemente colocarse el parche y esperar, como que si no anduviera nada. Entonces, esto hace que el proceso de desaprendizaje se vuelva activo. Pero no solamente necesitamos desaprender, sino que necesitamos reaprender y sustituir ese hábito negativo que fue aprendido, sustituirlo con algo que sea
más constructivo. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, para las personas que han estado teniendo este tipo de problemas con la nicotina y con otro tipo de sustancias también, traten de apuntar siempre a un desaprendizaje activo. ¿Ok? ¿Vamos? Y Fíjese, con Lee, eso, que yo lo que probé y me funcionó bastante también es porque, bueno, yo me doy cuenta que yo fumo porque soy una persona ansiosa, ¿verdad? sí. Lo digo así abiertamente. Entonces, eh, me compré un anillo antiestrés. Sí, Parece mentira, pero esa vaina yo la amo. O sea, es algo que cuando estoy en el trabajo, lógicamente no puedo fumar y hay momentos en los que estoy estresado por eso. Entonces, estoy con mi anillo y todo está tranquilo. y la verdad es que no solamente es eso, sino que aquí, y aquí tampoco es de juzgar, nada por el estilo, sino que cada persona encuentra su propia solución. Si a usted le funciona el anillo, excelente. Si a usted le funciona la pelotita esa antiestrés, está bien. Si a usted lo que le funciona es salir y practicar deporte, excelente. Cada quien tiene como su propia solución. Y ese también es un proceso importante de la misma riqueza del individuo. ¿Vamos? ¿Dudas? ¿Todo bien? Ok. Entonces, si no hay más dudas, nos vemos mañana. Ya son las 8:50. ¿Ok? Pórtense bien. Feliz día. Feliz Mañana día, Liz.